¿Qué consejo de supervivencia realmente te salvó la vida? Historia 1. Rettungsgasse. En las autopistas alemanas, cuando se forma un embotellamiento, los vehículos del carril izquierdo se deslizan hacia la izquierda al máximo. Mientras tanto, los que circulan en los carriles a la derecha se apartan hacia esa orilla. No importa si hay 2 o 6 carriles. Con este movimiento se crea un pasillo libre en el centro para que puedan pasar la policía, los bomberos y las ambulancias en caso de emergencia. Mi mamá y yo sufrimos un accidente donde nuestro auto volcó y quedó completamente aplastado. Los primeros en llegar lograron sacar a mi mamá. Pero yo quedé atrapado y con una herida muy grave porque mi fémur roto atravesó la piel y el líquido rojo no cesaba de brotar. Si no fuera porque todos los conductores respetaron el carril de emergencia correctamente, los bomberos y la ambulancia no habrían podido llegar tan rápido para rescatarme y contener la hemorragia. De no haber sido así, podría haber perdido la pierna o incluso haber emprendido el viaje sin retorno. Esa sencilla acción de apartarse fue la que decidió mi destino. Historia 2. Una vez vi una publicación en Reddit donde alguien mostraba una extraña línea roja que subía por su brazo. Todos le decían que fuera urgente al hospital porque parecía una infección que estaba avanzando hacia el corazón. Un par de años después, mi esposo se cortó el codo. 2 días después comenzó a tener fiebre y cuando revisé su brazo, vi esa misma línea roja. Le insistí mucho para que fuéramos de inmediato, aunque estábamos de vacaciones y él quería esperar hasta llegar a casa. Después de 3 días en el hospital y una cirugía, pudo recuperarse. Pero la enfermera nos advirtió que si él hubiera ignorado los síntomas, podría haber perdido el brazo o incluso la vida. Así que, de verdad, muchas gracias a esa persona en Reddit por compartir su experiencia. ¿Nos salvó? Historia 3. Una vez salvé la vida de un bebé. El pequeño se metió algodón de una almohada rota en la boca. Tosió un par de veces pero sonó ahogado, así que fui a revisarlo y tenía la cara morada, ya no tosía ni hacía ningún sonido. Lo volteé, le di unos golpes en la espalda y empecé a sacar el algodón a mano. Antes de que pudiera limpiar todo, vomitó por todos lados, pero fue suficiente. Logró expulsar el resto de lo que tenía atorado. Yo tenía apenas 20 años y él apenas 8 meses. Quise mucho a esa familia, pero renuncié semanas después. La mamá seguía dejando la almohada rota al alcance del bebé. Aunque yo le había dicho que casi se muere, y lo peor, ella era enfermera. Para no tener que ver a un niño morir, decidí irme. Aún sigo en contacto con ellos hasta hoy. Historia 4. Revisa las baterías de tu detector de humo con frecuencia. Mi pequeño siempre tenía la fascinación por las luces, así que un día comenzó a señalar el detector con gran inquietud. Fue entonces cuando noté que la luz estaba apagada y que la batería había quedado completamente agotada. Una semana después, en plena noche, la alarma se activó justo cuando nuestra casa empezó a arder. Las llamas se asomaban peligrosamente por el techo de nuestra recámara. Si no hubiera renovado la batería a tiempo, habríamos enfrentado una tragedia. Fue la atención de mi hijo lo que nos salvó. Historia 5. Me desperté como a la 1 de la mañana y fui al baño. De repente, empecé a sudar muchísimo, como si cada poro de mi cuerpo estuviera expulsando sudor. Poco después, sentí ganas de vomitar. Por separado, esas sensaciones ya eran preocupantes, pero juntas, la verdad es que no pintaban nada bien. Desperté a mi esposa y le dije, tengo que ir a urgencias, ya mismo. Llegamos, les conté lo que estaba pasando y me llevaron directo a una sala. Unos minutos después dejaron entrar a mi esposa y nos dijeron que estaba teniendo un infarto en ese mismo instante. Un par de días después, le pregunté a mi cardiólogo qué hubiera pasado si simplemente me hubiera quedado a dormir y haber esperado a ver cómo me sentía en la mañana. Me respondió, no te habrías despertado. No ignoren las señales, amigos. Historia 6. Mijido, mi abuelo era un hombre de espíritu alegre. De baja estatura, inmigrante ucraniano-canadiense, veterano de la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea Real Canadiense. Calvo desde los 30 años y con un peinado de raya para disimularlo, además de un ferroviario retirado que cultivaba verduras y rosas, nada parecía quebrantar su ánimo. Una vez, cuando tenía 12 años, estábamos comprando helado y yo ya era un niño bastante grande para mi edad. Entonces un hombre de unos 30 se acercó intentando hacerse el simpático y me tocó de forma inapropiada. Mijido, que era más bajo que yo y con su barriga de abuelo, se plantó frente a ese hombre alto y musculoso, y lanzó una advertencia firme, envuelta en esa furia silenciosa y fría propia de su generación, que hizo que el hombre retrocediera. Luego se volvió hacia mí, me tomó la mano con ternura y volvimos juntos a la ventanilla para pedir el helado. Sentí cómo la tensión se desvanecía de su cuerpo.
No estaba tan molesta, el hombre me había asustado un poco con ese toque indebido. Pero nunca me sentí desprotegida porque siempre supe que él estaba allí para evitar que me dañaran. Siempre estuvo listo para alejarme del peligro. Se lo dije, pero él me respondió, no siempre voy a estar contigo. Vas a ir a la secundaria, a la universidad, vas a salir con tus amigos y a veces estarás sola. Lo que tienes que aprender es a ser más intimidante que ellos. Eso lo aprendí en la guerra. Si nos encontrábamos con un Jerry y sus compinches, debíamos actuar como locos, como perros rabiosos y abrir fuego. Las balas no los asustan, pero si juntas esas dos cosas, ellos entran en pánico y puedes atraparlos por la espalda. Cuando tenía 20 años, antes de los celulares, caminaba sola a casa después de haber tomado unas cervezas y consumido hongos mágicos. Mi Hido había partido un año antes tras un infarto masivo. Pero un hombre comenzó a seguirme apenas apareció en mi campo visual, así que giré a la derecha, me siguió, giré a la derecha de nuevo, seguía tras de mí. Y recordé lo que Hido me dijo sobre cómo actuar si veía a un Jerry. Así que me di la vuelta y empecé a aullar como un perro acorralado. Gritaba, lanzaba aullidos y movía los brazos descontroladamente. El hombre se detuvo, grité con toda la fuerza. «Que te vayas, maldito hijo de su madre Juder». Seguí moviéndome, comportándome como una criatura salvaje salida de una película. Sabía que parte era por los hongos y la cerveza que me desinhibían, y parte por la rabia de Hido corriendo por mis venas. El hombre dio media vuelta y comenzó a alejarse a paso acelerado. Luego corriendo mientras yo seguía gritando y escupiendo al viento. Cuando estuve segura de que se había ido, corrí a casa cuanto pude con los tacones puestos. Si alguna vez te topas con un Jerry, ya sabes qué hacer. Historia 7. Le salvé la vida a mi mamá. Por eso les recomiendo aprender a hacer la maniobra de Heimlich. No es necesario ser un experto ni tener entrenamiento formal, aunque claro que eso ayuda mucho. Pero al menos entiendan bien cómo funciona. Porque en un momento así, el pánico puede apoderarse de uno totalmente. Estábamos en un restaurante cuando ella empezó a atragantarse con un pedazo de carne, la vía aérea estaba completamente bloqueada. Tuve que hacerle la maniobra y logré sacarlo. Aunque me terminé partiendo una costilla en el proceso. Es una situación realmente aterradora, sobre todo cuando le pasa a alguien de tu familia. Aclaro. Cuando digo que no hace falta ser un experto, me expresé mal. Lo que quiero decir es que, si no van a tomar un curso de resucitación cardiopulmonar, RCP, al menos vean un buen video instructivo en YouTube para conocer bien la técnica. No es algo que puedas improvisar en el momento, pero saberlo puede salvar una vida. Historia 8. Si sientes que algo no está bien en tu cuerpo, escúchalo. Tu cuerpo sí te va a avisar cuando algo no está en orden. Literalmente, eso me salvó la vida de un derrame cerebral muy grave. Empecé con el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Pero no era como los dolores que había tenido antes. A pesar del dolor, logré levantarme y llevar a mi papá a tiempo para que me ayudara. Hoy puedo seguir viviendo gracias a que hice caso a las señales que me dio mi cuerpo cuando me dijo que algo andaba mal. Historia 9. No tenía ni idea de buceo, así que durante la maestría me apunté a una clase para certificarme en eso. Me asignaron un compañero bastante nervioso, mientras que el resto eran parejas. Resulta que él tuvo que repetir varias veces la prueba en la piscina. Llegó el día de la primera inmersión en mar abierto. Salimos en parejas, con wetsuits, aletas, chalecos compensadores y cinturones con peso. Cuando ya estábamos a mitad del camino en aguas no muy agitadas, mi compañero entró en pánico total después de tragarse un poco de agua y trató de subirse encima de mí. Por suerte, hace años había sido scout y saqué la insignia de salvavidas, donde justamente enseñaron qué hacer en estos casos. Respiré hondo, me sumergí para que él me soltara y nadé por detrás de él, lo agarré con un tipo de llave ligera en la cabeza, recordando justo lo que había aprendido para esa insignia, y así nadamos de regreso a la orilla. El instructor se volvió loco, gritándonos porque estábamos alejándonos del grupo, dio la vuelta y llevó a todos de regreso a la playa. Estaba furioso hasta que entendió lo que había pasado. Despidieron a mi compañero y el instructor fue mi compañero de buceo para el resto de las clases y la inmersión final, ahora con todo el equipo completo. Historia 10. Me atraganté mientras manejaba en una calle muy transitada. No pude respirar por más de un minuto, porque el tráfico estaba completamente detenido y yo justo en el carril del medio. Cuando vi un mínimo espacio, no dudé en meterme y hasta terminé sacando mi auto a la orilla del camino. En ese momento, me acordé de la clase de economía doméstica de 8º grado y decidí aplicarme la maniobra de Heimlich usando el alerón de mi coche.
Conseguí hacer presión, se rompió un poco el alerón, logré expulsar la comida y me puse a llorar por 10 minutos porque sentí que la vista se me estaba poniendo negra. Fue una de esas experiencias que te marcan y que no quieres repetir jamás. Historia 11. Un amigo mío quedó en coma cuando estaba en un carril de espera para girar a la izquierda. Lo que llaman un carril de espera. Ya tenía las ruedas giradas, listo para su oportunidad cuando un carro le chocó por detrás con tanta fuerza que lo lanzó hacia adelante, metiéndolo en el carril contrario. Ahí tuvo una colisión frontal con otro vehículo que venía a casi 72 km por hora. Tomé su experiencia como una lección para toda la vida y desde entonces siempre mantengo las ruedas rectas cuando espero para girar en un carril de espera. Hace un par de años a mí me chocaron de atrás exactamente igual, pero pude detenerme con seguridad en ese mismo carril, solo unos metros adelante, y no tuve ningún accidente. Su experiencia cercana a la muerte me salvó la vida, y cada vez que espero para girar, no dejo de recordarlo. Historia 12. Cuando me separé de mi ex, me mudé con un bebé a un departamento en la planta baja que tenía una puerta corrediza de vidrio. Mi papá le pidió a mi cuñado que cortara un pedazo de madera para ponerlo en la parte baja del riel interior de la puerta, con la idea de que no pudiera abrirse fácilmente. Y justo cuando apareció con la intención de hacerme daño, ese simple pedazo de madera me salvó la vida. Evitó que entrara y me dio el tiempo necesario para reaccionar. Además, muchas personas escucharon cómo intentaba forzar mi puerta principal con una palanca, y aún así nadie llamó para pedir ayuda. Un vecino lo vio, lo reconoció, pero prefirió no meterse. Pues déjenme decirles, cuando alguien trata de matarme, sí quiero que se metan en mis asuntos. Ahora que soy mayor y más consciente, prefiero pecar de precavida, por mi seguridad y por la de ustedes. Historia 13. Saber cómo hacer nudos literalmente me salvó la vida. Aprender a hacer un nudo Munter y llevar un mosquetón de escalada mientras haces senderismo puede parecer básico, pero en situaciones extremas resulta decisivo. Estaba acampando en invierno cuando resbalé sobre una placa de hielo y me deslicé varios metros, directo hacia el borde de un acantilado. Por fortuna, mi mochila quedó atrapada en una raíz o algo similar justo cuando mis piernas ya estaban al límite de la cornisa. El único camino de regreso era una pared de hielo puro. Imposible de escalar sin crampones que no tenía a mano. Ni siquiera podía girarme para tratar de regresar hacia arriba. La única opción era descender. La caída hubiera sido de unos 6 metros. El golpe probablemente no habría terminado con mi existencia, pero seguramente me habría dejado con múltiples fracturas, imposibilitándome cualquier tipo de ayuda por mis propios medios. No tenía señal en el celular, y nadie esperaba noticias mías hasta dentro de unos 3 días. Lo más probable era que me hubieran encontrado congelado semanas después, pero llevaba una cuerda para mi hamaca al alcance y supe qué hacer. Até un nudo as de guía o bowline a una roca cercana. Agarré un mosquetón que llevaba en el cinturón, lo enganché a un lazo del pantalón y hasta ahí todo iba bien. Después hice un nudo Munter en el mosquetón. Poco a poco, fui liberando los brazos de la mochila mientras iba confiando en la resistencia de la cuerda. Con mucho cuidado, me fui girando y finalmente pude desprenderme de la mochila, quedando suspendido por completo del borde del acantilado. Solté la mochila al suelo y comencé a descender rapelando. La cuerda medía apenas 5 metros, así que el último tramo fue un salto de poco más de 1,5 metros en lugar de 6. Pero lo atravesé sin un solo rasguño. Después, cuando la adrenalina cedió y la sensación de pánico empezó a disiparse, encontré un lugar seguro para subir y recuperar la cuerda. Mantener la calma y pensar con claridad para resolver el problema, sumado a las habilidades para hacer nudos, fue lo que me salvó la vida. Estos son los nudos que todo aventurero debería dominar para emergencias. As de guía, vuelta de escota, 8 y Munter no están ahí por casualidad. Historia 14. Todos adentro, nadie afuera. La seguridad en el río no es un juego. Resulta que el perro de mi amiga se lanzó al río y empezó a ser arrastrado por la corriente, que estaba mucho más fuerte por las inundaciones. Sin pensarlo, ella se lanzó tras el perro para rescatarlo. Cuando yo también pensé en tirarme, algo en mi cabeza me recordó esa frase de seguridad. En lugar de eso, agarré una rama y usé toda mi fuerza para impulsarme y salir de ese salto, porque había una caída considerable hacia el río. Después tuve que correr un poco a lo largo de la orilla para alcanzarlos. Y finalmente pude sacar a mi amiga y a su perro del agua. Honestamente, si yo me hubiera lanzado también, ninguno de los tres habría salido con vida. Historia 15. No ha sido mi vida, pero les digo, no muevan a nadie que pueda tener una lesión en la columna. Hace poco manejaba y me encontré con un accidente de moto súper reciente y bastante grave.
Era un choque entre una moto y una camioneta. Los amigos del muchacho herido estaban a punto de quitarle el casco. Yo corrí hacia ellos como un loco y les grité que no lo tocaran. Entonces me quedé sujetando la cabeza y el cuello para mantenerlo inmóvil hasta que llegaron los paramédicos. El tipo estaba consciente, pero no se ubicaba bien y seguía pidiendo que lo movieran, aunque claramente eso no le convenía para nada. Historia 16. Si te están atacando o amenazando, grita "fuego" en lugar de ayuda. Lamentablemente, cuando alguien pide ayuda, muchas personas suelen ignorar el llamado porque asumen que se trata de violencia doméstica y prefieren no involucrarse. Pero el fuego es distinto. Representa un peligro inmediato para todo el vecindario si nadie interviene. Una vez estaba cuidando la casa de un amigo durante su ausencia cuando un desconocido irrumpió y me sometió contra mi voluntad. Logré escapar y alcanzar una ventana abierta. Justo había visto un programa en la televisión con este consejo, así que decidí ponerlo en práctica. Bastó con que lo gritara un par de veces para que los vecinos salieran a la calle y llamaran al 911. Historia 17. Me habían dicho que si tienes un calambre en la pierna acompañado de enrojecimiento, puede tratarse de un coágulo sanguíneo que pone en peligro la vida y hay que buscar ayuda de emergencia de inmediato. Mi amigo llevaba 2 días quejándose de un calambre en la pierna. Así que le pedí que se subiera el pantalón para revisarla bien y la piel estaba roja brillante. Traté de no alarmarme mientras le decía que necesitaba atención urgente. Yo estaba de visita y tenía que tomar un tren en 30 minutos, pero él me prometió que iría al médico. Sin embargo, no fue directamente, pero llamó al servicio de salud y ellos le dijeron: "No te muevas, no entres en pánico. Mantén tu ritmo cardíaco tranquilo. Vamos a enviar a alguien de inmediato". Ahí se dio cuenta de que yo no estaba exagerando. Al final logró llegar al hospital y resultó que estaba realmente grave. Si hubiera esperado un poco más, el coágulo se hubiera soltado y eso le habría costado la vida. El doctor le dijo que yo le había salvado la vida. De vez en cuando él me lo recuerda. Y la verdad estoy muy contento de haber sabido reconocer las señales de un coágulo. Historia 18. Mi prima y yo fuimos secuestradas por 2 tipos que nos llevaron manejando hasta una montaña. En cuanto nos dimos cuenta de que no nos estaban llevando a casa, sino que nos estaban secuestrando, le susurré a mi prima que iba a bajarme del auto por su lado y que corríamos juntas. Cuando llegamos arriba, ellos se detuvieron frente a una casa. Yo bajé por su lado y le grité: "¡Corre!". Nos echamos a correr con todo. Los tipos empezaron a gritar y volvieron al auto para perseguirnos. Pero yo le dije que se metiera al bosque. Como era de noche, corrimos unos 3 metros dentro del bosque, nos detuvimos y nos quedamos congeladas. Tenían las ventanas abajo y manejaban muy despacio tratando de que regresáramos. Apenas teníamos 15 años. Al final tuvimos que caminar todo el camino a casa y varias veces nos metimos de nuevo al bosque cuando escuchábamos el auto. Por suerte, finalmente se rindieron. Historia 19. Cuando tenía alrededor de 10 años, mi padrino me comentó que cada vez que era el primero en llegar a un semáforo en rojo y este cambiaba a verde, él solía esperar 3 segundos antes de soltar el freno y avanzar. Esa costumbre se quedó grabada en mí y, ahora que ya tengo 40, cada vez que me encuentro en una esquina, ya sea conduciendo, caminando o en la bicicleta, sigo haciéndolo sin siquiera pensarlo. De hecho, esa prudencia me ha protegido en más de una ocasión. Desafortunadamente, él perdió la vida en un choque frontal cuando yo tenía 13 años. Por eso siento que esta enseñanza es un legado valioso. Algo que merece ser compartido y nunca olvidado. Historia 20. Trabajaba como especialista en seguridad de sillas para niños y un día fui a la casa de una familia para enseñarles cómo instalar y usar correctamente las sillas para su pequeño y su recién nacido. Unos 2 meses después, la mamá conducía cuando sufrieron un accidente bastante fuerte. La camioneta se volcó varias veces y se activaron las bolsas de aire. La mamá tuvo algunas heridas, pero los niños salieron ilesos, ni un rasguño. Para mí, ese fue sin duda el mejor día de mi vida. Historia 21. Cuando mi ex me empujó contra la pared durante una discusión, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. En ese instante, cuando se alejó, un torrente de recuerdos me invadió susurrándome: esto solo empeorará a partir de la primera vez y él nunca cambia. No me permití calmarme ni cuestionar mi decisión. Recogí mis cosas y simplemente me marché, dejando una nota donde explicaba que todo había terminado y por qué me iba. Lo bloqueé en todas las redes, advertí a mis amigos y a mis padres. Pasó el tiempo, y en una reunión cualquiera durante las vacaciones, me contaron que él estaba cumpliendo una condena tras haber agredido a su esposa en un estado de embriaguez.
de tal manera que ella cayó en una zanja y pereció víctima del frío. Esa misma sensación de nunca mejora volvió a atravesar mi mente, pero esta vez me hundió el pecho. Pensar que si no hubiera actuado aquella noche, si me hubiese quedado una noche más y le hubiera dado una segunda oportunidad, podría haber sido yo en su lugar. Historia 22. Si te pierdes, busca un camino, siéntate y espera. Tenía 12 años y estábamos en medio de la nada, en un lugar remoto de Oregón. Salimos de la camioneta muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para llegar a nuestro lugar de caza con la luz del día. Más tarde ese mismo día, mi papá tuvo una emergencia médica y no pudo caminar de regreso, así que fui yo quien decidió ir a buscar la camioneta. Caminé hasta la carretera, pero no pude encontrar el vehículo. Me senté a esperar. Y como si fuera una señal, de repente apareció un camión al azar con 2 personas mayores que me vieron sentado ahí. Me preguntaron si necesitaba que me llevaran, y me llevaron hasta la camioneta. Resulta que había caminado casi 2 kilómetros en la dirección equivocada sin darme cuenta. Ellos me contaron que algo en su instinto les dijo que tomaran el camino de la izquierda, en lugar de la derecha que siempre usan para volver a casa. Así fue como me encontraron ahí, tranquilo junto al camino. Para hacerme la espera más llevadera, me dieron un Payday y una botella de agua porque hacía muchísimo calor y yo estaba vestido con varias capas de camuflaje. Hasta hoy, mi barra de chocolate favorita sigue siendo el Payday. Historia 23. Hubo un capítulo de Mythbusters que mostraba cómo proteger la cabeza y el cuello en caso de un accidente. Y esa información probablemente me salvó la vida. Estaba en un choque de autos espantoso, todo un rollo. Pero básicamente mi ex intentaba un asesinato-suicidio después de secuestrarme. Mientras esperaba lo peor, recordé ese episodio. Así que usé mis brazos para amortiguar y proteger la cabeza y el cuello tanto como pude. Terminé con una fractura en la parte baja de la columna, pero los médicos me dijeron que ese extra de protección que me di, junto con el hecho de que caí justo sobre un pequeño césped en medio de un enorme estacionamiento, fue probablemente la razón por la que no morí ni quedé paralizado. Historia 24. Un consejo que no es del todo mío, pero quería compartirlo. Soy veterano, y una vez estuve en un vehículo que chocó contra algo y se incendió. No había personal de emergencia cerca, solo civiles que intentaban ayudar. Por varios minutos trataron de romper la ventana con piedras y palos, pero no lograban nada. Hasta que alguien recordó que tenía una navaja multifuncional con un rompecristales en el mango. La sacaron, y en segundos lograron quebrar el vidrio agrietado y sacarme justo cuando las llamas empezaban a tocar mi rostro y pecho. Desde entonces, siempre llevo conmigo una pequeña navaja con rompecristales en el mango para mi vida diaria civil. Nunca sabes cuándo podría salvarle el día a alguien. Historia 25. Hace unos 30 años, estaba en un bar durante la hora feliz cuando de repente, una mujer detrás de mí gritó: «¿Alguien sabe hacer la maniobra de Heimlich? Mi novio se está ahogando». Me di la vuelta y vi a un hombre a menos de 3 metros de mí, con el rostro cada vez más azulado. Entre su color y el silencio absoluto que lo rodeaba, supe al instante que se estaba asfixiando con lo que fuera que estuviera comiendo. Sin dudarlo, le apliqué una presión rápida con la maniobra de Heimlich y, de repente, un trozo de carne Stroganoff salió disparado de su boca, impactando la pared de vidrio del restaurante con un sonido seco. Fue justo en ese instante cuando el hombre comenzó a toser con fuerza y la mujer no dejó de agradecerme con profunda emoción. Hace unos 6 años, llevé a mi papá, que ya era mayor y había venido a vivir conmigo, a un hospital en las afueras porque sospechábamos que tenía una infección en la vejiga. Tras varios exámenes, todo resultó negativo y lo dieron de alta. Un par de días después, noté que estaba muy débil y apático, así que lo llevé de nuevo. Pasamos varias horas allí, donde le colocaron un catéter, tomaron muestras de orina y fue examinado por los médicos. Una vez más, los resultados no indicaron problema alguno y me lo enviaron a casa. A la mañana siguiente, una enfermera que me visita semanalmente lo vio, y, con mucha cautela en cada palabra, me sugirió que sospechaba que sí había una infección en la vejiga. Le conté todo lo vivido en ese hospital de la periferia y ella me miró con seriedad, insistiendo en que lo llevara a un hospital más grande en la ciudad donde el personal tenía más experiencia. Seguí su consejo de inmediato y en ese centro urbano le diagnosticaron septicemia. Estuvo internado 5 semanas para recuperarse completamente. Historia 26. Yo estaba en segundo grado y era Halloween.
Así que hicieron una pequeña demostración para explicar qué hacer si algún niño se atragantaba con un dulce. Nos dijeron que, si estabas solo y te estabas asfixiando, podías usar el borde de una mesa para presionar tu estómago y así intentar un tipo de maniobra de Heimlich. Avancemos al momento del almuerzo. Me estaba atragantando con un corn dog gigante, de esos que no dejan pasar ni una pizca de aire. Sin pensarlo, presioné mi estómago con toda la fuerza posible contra la mesa del comedor y funcionó, lo saqué. Siempre pienso que esta es una información súper útil que deberían aprender todos los niños. Historia 27. Oh, tengo dos anécdotas. Bueno, más o menos. La primera fue cuando estábamos de campamento. Un amigo medio perdido decidió echar gasolina al fuego, y obviamente el bote se prendió. El tipo comenzó a correr con el bote encendido en la mano, como si eso fuera buena idea, y de la nada lo dejó caer justo al lado de nuestros carros. En ese momento, sin pensarlo dos veces, corrí, metí un dedo en el pico del recipiente y apagué la llama al instante, salvando a todos los que estábamos ahí. O al menos los nuevos trabajos de pintura de los autos. La segunda no fue conmigo, sino con mi hijo recién nacido. Mi esposa entró en trabajo de parto prematuro, y terminé ayudándola a dar a luz en la casa yo solo. Bueno, ella estaba, pero la verdad es que no pudo hacer mucho. Cuando nació, el cordón estaba enrollado alrededor de su cuello y no respiraba. Por suerte, en preparación para ser padres, mi esposa y yo tomamos unas clases para cuando estés a punto de ser mamá o papá. Aprendí que si un bebé recién nacido está llorando mucho y parece que no respira, lo que tienes que hacer es soplarle en la cara para asustarlo y lograr que respire de nuevo. Pensé que un bebé es un bebé, sin importar cuánto tiempo tenga, así que lo intenté con mi hijo. Ahora tiene 11 años y aquí estamos. Historia 28. Nunca debes ignorar algo que tu cuerpo hace y que es fuera de lo común para ti, ni convencerte a ti mismo de que es solo ansiedad dentro de un límite razonable. Unos días después de dar a luz, tuve una fiebre altísima, casi llegando a los 40, y llamé a mi mamá. Ella me dijo: desde que eras niña, nunca te daba fiebre por más enferma que estuvieras. Llama al 911 de inmediato. Mientras estaba en la llamada con ellos, casi me desmayo y estuve a punto de caer por las escaleras. Sé que suena tonto, pero la doctora de urgencias se molestó porque no acepté que me hicieran un examen pélvico. Acababa de tener un bebé de 4 kilos 2 días antes, así que me dejaron ir a casa. Obvio, 6 horas después, mi pareja me llevó de regreso al hospital. Resulta que tenía una infección grave en el útero y tuve que estar internada una semana. Siempre he tenido miedo de ser una carga para los demás, así que estaba pensando en tomar paracetamol y dormirlo para que se me pasara. Creía que era solo ansiedad y no quería molestar al personal médico, que ya estaba saturado. Estoy muy agradecida de haber llamado a mi mamá. Por cierto, el personal médico fue muy amable. Historia 29. Si has usado sustancias y sientes que algo no está bien, confía en tus amigos y pídeles que te acompañen. Si no hay nadie cerca, llama a una ambulancia sin demora y comunica que has consumido algo y te encuentras mal. Cuando lleguen los paramédicos, sé completamente honesto y detalla qué ingeriste y cómo si puedes hacerlo. Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los paramédicos no están para juzgarte ni para complicarte. Su único propósito es cuidarte, y conocer con claridad tu situación les permitirá ofrecerte la atención más adecuada. Historia 30. Si estás enfermo, lesionado o acabas de pasar por un evento médico y de repente sientes que algo grave se avecina o simplemente no te encuentras bien, no lo ignores. Eso fue justo lo que me sucedió tras el nacimiento de mi segundo hijo. Las enfermeras no le dieron peso a mi preocupación, pero ese presentimiento oscuro no se desvanecía. Además, empecé a notar que el fluido rojo era excesivo. Me sentía cada vez más débil y con un frío que calaba. Y miré a mi esposo con la certeza de que algo malo me esperaba. No pasó mucho antes de que mi estado se tornara crítico por una hemorragia posparto severa que pasó desapercibida demasiado tiempo. Consiguieron estabilizarme, pero necesité varias transfusiones, medicamentos para contener la pérdida y permanecer bajo un cuidado riguroso para evitar que se formaran coágulos que pudieran amenazar mi vida. Historia 31. No sé si esto cuenta como una anécdota, pero viví una tragedia en un bote. Salimos a navegar sin saber que el capitán estaba ebrio. Decidimos meternos a nadar y él nos siguió. El problema fue que se le olvidó anclar el bote, así que nos quedamos a la deriva. En menos de un minuto, el bote y los demás amigos desaparecieron de nuestra vista. Solo 2 de nosotros decidimos quedarse nadando y mantenerse a flote hasta el amanecer. Fue una decisión que literalmente nos salvó la vida.
Más tarde, cuando otro bote encontró a mi amigo, decidieron apagar el motor y dejar que la corriente los llevara, con la esperanza de encontrar a todos los que habían quedado atrás. Me dijeron que si me hubieran encontrado tan solo unos segundos después, probablemente ya no estaría con vida. Historia 32. Si alguna vez te encuentras bajo el agua, desorientado y luchando por salir, soplar burbujas puede ayudarte a saber hacia dónde nadar. Me pasó algo parecido cuando bajé por un tobogán gigante que te deja caer desde bastante altura directito al agua. Justo cuando salí, una corriente fuerte creada por el agua del propio tobogán me estaba empujando y no sabía si estaba para arriba o para abajo. Soy un nadador bastante bueno, pero en ese momento me entró el pánico. Entonces soplé unas burbujas y con eso logré entender hacia dónde debía nadar. Casi por un milagro me saqué del agua justo a tiempo. Y mientras tosía todo el agua que había tragado, el salvavidas ni se inmutaba y seguía mirando para otro lado edito. Creo que el consejo original que tenía en mente era escupir cuando te entierran una avalancha, para saber hacia dónde está abajo. Historia 33. Siempre lleva contigo los 10 elementos esenciales cuando te aventures en zonas remotas. Hace unos años eso me salvó la vida, aunque no de la manera que uno podría imaginar. Para contarla rápido, estaba acampando con el chico con el que salía y en un momento, él se embriagó profundamente y me mantuvo retenida durante 6 horas dentro de su camper, amenazándome con un objeto afilado. Al final, logré tomar mi mochila y huir hacia el bosque. Si no hubiera tenido esa mochila y el conocimiento para afrontar una noche inesperada sola en la naturaleza, probablemente me habría quedado y no estaría aquí para relatar esta experiencia. Esa mochila y un spray contra agresores fueron los elementos que realmente me salvaron. Además, sí, llamé a la policía. No mostraron el menor interés. Tampoco pude obtener una orden de protección porque escapé antes de que llegara a lastimarme físicamente. Y sí, él quedó impune, libre, quizá acechando a otra mujer inocente. Historia 34. Una vez leí, o más bien ojeé rápido, en Reddit o en alguna noticia, ni siquiera recuerdo bien dónde, sobre cómo saber el grado de peligro cuando tu coche empieza a echar humo, según el color del humo que suelte. Claro, podría pensarse que si tu auto está echando humo, siempre es señal de que algo anda mal, y totalmente cierto. Pero, por ejemplo, yo solía manejar un PU viejísimo que sacaba humo blanco con relativa frecuencia, y igual lo seguía usando hasta que dejó de funcionar por completo, porque no tenía otra opción. Entonces, un día estaba manejando mi coche relativamente nuevo y, de repente, empezó a echar humo. Justo había leído ese artículo o comentario o lo que fuera 1 o 2 días antes. Si no, no me habría acordado ni de chiste. El humo oscuro es señal de serio peligro. Iba a unos 130 km/h en la autopista en Alemania. Frené de golpe y me detuve a la orilla con todo el susto. Salí del carro en pánico y a los 5 segundos la parte delantera del coche se prendió en llamas como en esas películas de acción. No pude salvar nada más que a mí mismo. El teléfono, la mochila, todo se quemó, desapareció. Un conductor de camión se detuvo con un extintor y se lanzó a apagar el fuego. Bendito sea. Todo esto causó un embotellamiento kilométrico y nunca voy a olvidar la inmensa cantidad de patrullas y camiones de bomberos que llegaron, probablemente no tan rápido, pero cuando estás en shock, la mente juega esas malas pasadas. En fin, quien haya escrito aquel comentario o artículo seguramente me salvó la vida o al menos evitó que perdiera alguna extremidad. Por cierto, la aseguradora nunca logró determinar qué fue exactamente lo que provocó que mi coche estallara en llamas así. Historia 35. La vida de otra persona. Me alegra que esos carteles con instrucciones para hacer la maniobra de Heimlich estén por todos lados. Resulta que un lunes, mientras almorzaba en un barrio principalmente residencial, estaba solo con otra persona en otra mesa. De repente, ese hombre comenzó a ahogarse con un trozo de zanahoria, y logré ayudarlo con la maniobra de Heimlich con éxito. No tengo ninguna otra habilidad para emergencias, pero ese día la fui haber aprendido al menos esa. Historia 36. No sé si esto realmente me salvó la vida, pero alguien me embistió en la carretera mientras yo conducía con el control de velocidad puesto a 120 km/h en una autopista limitada a 110. Me impactaron justo en el lado del pasajero, del lado izquierdo. Mi carro dio vueltas, cruzando 2 carriles de tráfico, y sentí que giró completamente 2 veces. Durante todo ese momento solo pude mantener la mirada fija en el volante, con la voz de mi papá resonando en mi cabeza diciéndome: ve despacio en el giro, no sobrecorrijas ni trates de manejar hacia el otro lado.
Así que, con la mano aferrada al volante, seguí el movimiento del auto con calma y por suerte, no terminamos volcando ni nada de eso. Fue terrible, de verdad espeluznante. En un momento recuerdo haber visto a mi perro suspendido en el aire. En el asiento trasero por fortuna llevaba un arnés de seguridad conectado al cinturón, menos mal. El carro quedó completamente destrozado, pero el tipo que me chocó de alguna manera continuó su camino y se dio a la fuga sin que le sucediera nada. Historia 37. En las afueras, a solo un par de cientos de metros de la zona llena de turistas, apareció una manada de perros callejeros. Yo estaba solo y pensé, ¿qué demonios? Necesito regresar rápido con la gente para estar seguro. Empecé a caminar hacia atrás, pero los perros avanzaban hacia mí, ladrando de forma agresiva. Entonces recordé un video que vi en internet, donde decía que si te haces ver más grande, ellos se alejan. Así que comencé a correr hacia atrás y abrí los brazos hacia el cielo cada vez que los perros se acercaban demasiado. Cada vez que hacía eso, ellos retrocedían un poco. Después de un rato logré llegar a la gente sano y salvo. Y ahí los perros ya no se atrevieron a seguirme. En resumen, me hice ver más grande extendiendo los brazos para asustar a un grupo de perros callejeros y así alejarlos. Historia 38. Siempre usen el cinturón de seguridad. Iba solo, manejando a unos 110 km/h, cuando comenzó a llover de repente. Justo en ese momento, un grupo de vacas apareció de la nada y cruzó la carretera, obligándome a frenar de golpe. Creo que el auto perdió el control por el agua. Se metió en una zanja y dio 4 vueltas de campana. Sorprendentemente, salí sin ni un rasguño, y todo gracias a que llevaba puesto el cinturón. De verdad, no subestimen lo importante que es usar el cinturón y manejar con precaución cuando empieza a llover. Historia 39. Si alguna vez te quedas varado en tu auto y no hay una amenaza inmediata para tu vida, quédate con tu auto. Tu vehículo puede darte calor cuando hace frío, ofrecerte refugio en malas condiciones climáticas, proporcionarte energía para cargar tu celular y hasta una radio para estar al tanto de noticias y alertas de emergencia. Además, es mucho más fácil localizar un auto detenido durante una operación de rescate que a una persona caminando por ahí. Sobre todo si tu auto tiene batería y puedes prender las luces intermitentes cuando sospeches que hay rescatistas cerca buscando sobrevivientes. Así, aumenta significativamente tus probabilidades de ser encontrado y rescatado a tiempo. Historia 40. Nunca solía hacerme autoexámenes de mama. La verdad es que siendo joven no esperaba encontrar nada raro. Pero hace un par de noches, mientras dormía sin ropa, me desperté medio adormilada y puse el brazo sobre el pecho, como es natural. Entonces sentí algo extraño. Esa sensación me despertó por completo al instante, y decidí ir al doctor. Ahí encontraron algo, aunque todavía no tengo claro qué es exactamente. De cualquier forma, me alegra mucho haberlo descubierto por casualidad, porque hasta ahora no me hacía los chequeos mensuales, pero creo que todos deberíamos hacerlo. Desde ahora, esa será una rutina fija para mí. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video, no me falles.